todos. Qué bueno que llegaron. Y vamos a iniciar el tema del día de hoy. Vamos a continuar, o continuamos más bien con la serie Nuestra Declaración de Fe. Y hoy vamos a empezar a ver un tema, nos va a llevar a un par de sesiones al menos, por la importancia que tiene, la trascendencia que tiene y el entendimiento, vamos a decir, pues tan limitado por ser generosos de decirlo, el entendimiento tan limitado que hay con respecto a esto, ¿no? Hay muchas implicaciones, hay cosas que como vamos a estar viendo, ah, pues definitivamente a nosotros, ¿verdad? Como creyentes, a la hora de, y cuando, repito, cuando digo creyentes me estoy refiriendo a los nacidos de nuevo, a los que hemos confiado en Cristo, ¿verdad? En su obra expiatoria, todo esto que ya sabemos, pero que no está mal que lo recordemos de continuo. Pues tenemos el privilegio de ser morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Y hay muchas promesas de Dios específicamente a eso. Ahora, déjenme decirle esto. En las Escrituras no hay ningún tratado de teología sistemática, es decir, una sección, ¿verdad? Aparte de neumatología, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos que definitivamente hay un orden desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? En todo, toda la Escritura es inspirada por Dios, no tenemos ningún problema con eso y hay un orden, pero no hay ninguna sección, vamos a decirlo así, que se diga, ok, el índice de eclesiología, ¿verdad? Todos los tratados que tienen que ver con la iglesia o de neumatología, sino que está permeado a lo largo de toda la escritura, es decir, toda la enseñanza, todo lo que Dios, esa autorrevelación de Dios hacia el hombre con respecto al Espíritu Santo está permeado en toda la escritura. Pero en el caso, en el Antiguo Testamento, hay un testimonio, ¿verdad? O está, vamos a decirlo así, el testimonio apostólico de esa experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el amor del Padre, con la gracia del Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Hay un testimonio de eso. Ya nosotros podemos ver cambios en las oraciones, ¿verdad? Lo que acabo de decir ahorita, que el amor del Padre, la gracia del Hijo, ¿verdad? Y el poder del Espíritu Santo que esté con ustedes y está permeado en todo el Nuevo Testamento. De hecho, el libro de los Hechos, que se llama Hechos de los Apóstoles, lo hemos mencionado en distintas ocasiones, pero debería llamarse quizás los Hechos del Espíritu Santo. Y es porque viene a ser algo elemental, viene a ser algo trascendente, y no solamente trascendente, pero esencial en la vida de la iglesia. Ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Entonces, el Espíritu Santo siempre ha estado activo, ¿verdad? Desde el inicio, en toda la creación ha estado involucrado, en la creación de absolutamente todo, ¿verdad? En la creación misma del hombre, en el desarrollo del hombre, en el desarrollo de la iglesia, en fin, ha estado activo a lo largo de toda la historia. Y como acabo de mencionar, ya en lo que nosotros encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, ya existe ese testimonio que está desde ahí, ¿sí? De esta experiencia tan real que está desde Pentecostés, desde el día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, como quieran llamarle, ¿verdad? Hasta nuestros días. Y siempre ha estado el Espíritu Santo como este agente de la obra de Dios. Es decir, sabemos que Dios el Padre está en los cielos, que el Hijo está en los cielos, pero que el Espíritu Santo mora en el creyente y que está activo hasta el día de hoy con nosotros, que Él continúa operando de la misma manera en que lo hizo en los tiempos de la iglesia primaria. Es decir, la función del Espíritu Santo no cambia. Dices, entonces, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos en donde estamos? Bueno, hay situaciones que cambian y también muy importante, las respuestas de la iglesia ha cambiado. ¿Sí? La respuesta de la iglesia a las iniciativas de Dios, la respuesta de la iglesia al mover y a la guianza del Espíritu Santo definitivamente ha cambiado a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces,
que en realidad hoy en día pues exista un entendimiento pues muy distinto por las diferentes influencias a lo largo de la historia de la iglesia, eso es cuenta aparte. Es decir, el entendimiento que hay en estos tiempos y que hubo a lo largo de la historia, después de un cierto periodo, de un primer periodo, ¿verdad? Lo que vamos a denominar la iglesia antigua, ¿sí? Hasta la patrística, es decir, los primeros 3 siglos, ¿verdad? Del operar de la iglesia, había un entendimiento muy distinto de la función y de la persona del Espíritu Santo. Y cuando, escuchen bien esto que voy a decir, cuando el hombre llega y trata de tomar ese lugar dentro de la iglesia que le corresponde al Espíritu Santo, bueno, pues la situación que les cuento, ¿verdad? Pero eso es en esencia lo que ha ocurrido y se han dado distintas etapas a lo largo de la historia. Entonces, eh, en este primer tema, quiero tocar algunos aspectos históricos de la iglesia que nos van a ayudar con una pues mayor claridad bíblica, ¿verdad? O la realidad bíblica de lo que el bautismo en el Espíritu Santo es, las funciones y que, bueno, que esto nos ayude a capturar lo que, y lo que es la esencia, lo que nosotros encontramos aquí. Es decir, ¿qué es esto que nos dice, verdad, con respecto a la promesa del Espíritu Santo? Y se habla mucho del Espíritu Santo y hoy en día, ¿verdad? Y unos hablan de una forma y unos dicen tonterías, ¿verdad? Unos le dicen la señora Espíritu Santo porque ya tuvieron otra revelación, ¿verdad? Pero todas esas cosas son muy nuevas, son muy recientes, son distorsiones muy recientes y necesitamos ciertamente tocar algunos puntos. No voy a tratar 2000 años de historia de la iglesia, pero sí voy a tocar algunos puntos simplemente para que nos dejen en claro algunas cosas que necesitamos tener en claro, ¿verdad? El cómo llegamos hasta aquí, por qué estamos así. Entonces, vamos a tener que mencionar definitivamente algunos de los movimientos de la cristiandad y algún par de personajes de ellos. Así que, por favor, yo les quiero pedir esto y los puse con mayúsculas, ¿verdad? Porque tengan presente que lo que vamos a mencionar de ninguna manera es demeritar a ningún grupo de hermanos, sino el propósito de mencionarlo será para entender de dónde surgen ciertas prácticas y ciertos criterios actuales. En ningún momento es demeritar a nadie. No, vamos a hablar, no, pues es que este es bien de esto, no, es que estos son bien de otro. Y uno de qué bien es. Entonces, todo esto es nada más para tener cuidado de no caer en sectorizar, pero si bien es cierto, podemos identificar cosas, ¿sí? Sí podemos identificar cosas y este es el propósito, ¿verdad? Que podamos ubicar, repito, de dónde surgen ciertas prácticas que se tienen hoy en día y conceptos que se tienen hoy en día en la iglesia, pero que debo decir que son conceptos que los padres de la iglesia no tenían, que han sido introducidos a la iglesia, pero estoy hablando de los últimos 250 años, quizá los últimos 300 años, por ser muy generosos, ¿verdad? En esto, que no tiene el mismo concepto, ¿verdad? Que se tenía antiguamente. Entonces, es muy importante decirles esto, que pongan mucha atención en esto, ¿verdad? Y es que, mis amados, no podemos ignorar la historia de la iglesia en un tema tan central, en un tema tan importante como esto, porque no se puede entender la historia de la iglesia, no se puede entender la transmisión de la fe en Cristo Jesús sin tomar en cuenta toda esa operación sobrenatural del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Sí? Repito, que el hombre haya, y al ratito voy a tocar esto porque es sensible, que al ratito el hombre quiera sustituir al Espíritu Santo con métodos, con
con el pensamiento humano, con lo que sea, con una persona, con lo que sea, ya el asunto se va a la debacle. Ya el asunto se descarrila completamente, ¿sí? Por eso es importante ubicar el tema histórico, ¿verdad? Es muy, muy importante entenderlo. Hubo más bien, ya no está, pero hubo un escritor, ¿verdad? A finales del siglo XX que hizo un libro está muy interesante este libro que se llama ¿Qué después del Pentecostés? Y trata muchos asuntos, ¿verdad? Sobre todo después ya abarca toda una parte de la iglesia, pero en ese libro él dice lo siguiente: el lugar cual la doctrina del Espíritu Santo ocupa en la autorrevelación de Dios al hombre está apenas empezando a ser apreciada. Fíjense bien, aquí yo les estoy hablando de finales del siglo XIX. Estamos hablando de que este libro se escribió por allá de 1895, 1897 es la copia que yo tengo, que es de esa, desde cuando estuvo afuera, pues, ¿no? Y dice esto, ¿no? Apenas está empezando a ser apreciada, fíjense bien. O sea, estamos hablando de que han pasado 130 años, 125 años, déjenme la barata, ¿verdad? 125 años, y él está diciendo, apenas está empezando a ser apreciada. Dice, no es demasiado decir que haya otra doctrina dentro del círculo de la verdad evangélica que haya sufrido el más completo eclipse, ¿sí? Es decir, es la doctrina del Espíritu Santo por centurias sufrió un eclipse. Se hablaron de muchísimas cosas, pero no del Espíritu Santo, ¿sí? Y hubo una desviación en ello. Ahorita lo van a entender. Cuando llegue a ese punto, van a ver, me estoy adelantando, es para que lo tengan, ese botón ahí listo, ¿verdad? Para oprimir. Dice, cada época tiene un problema supremo. La iglesia primitiva, el problema supremo era la doctrina de la divinidad y humanidad de Cristo. Hemos hablado de esto, ¿verdad? En un principio los primeros apologetas que salieron o las primeras apologías que salieron con respecto a la fe, es decir, los primeros pastores, maestros en la iglesia que empezaron a hacer alguna apología, alguna defensa, tenía que ver con precisamente la divinidad y la humanidad de Cristo, esa relación con el Padre, la relación con la deidad, cómo Cristo es 100% Dios y cómo Cristo es 100% hombre, ¿verdad? Y eso, ahí el asunto se estacionó un buen tiempo en ello, ¿eh? Y ese fue el principal problema. Dice, con la iglesia hoy en día el mayor problema de la doctrina del Espíritu Santo es su relación con la economía de la redención. Al ratito vamos a hablar un poquito más acerca de estos propósitos. Cuando se refiere aquí en su relación con la economía de la redención, es cuál es el papel del Espíritu Santo en la redención del hombre, ¿sí? Lo importante que es en la predicación del Evangelio, es decir, entender ese Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, déjame lo voy a leer textualmente, ¿verdad? Nos dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y vemos cómo se eclipsó ese punto hasta nuestros días, en donde al Espíritu Santo se le involucra y se le echa la culpa de un montón de cosas, ¿verdad? Y se le excluye totalmente de la razón principal por la que fue enviado. Ciertamente como creyentes, ¿verdad? Como cristianos, nosotros creemos en esto, es decir, nuestra fe está basada en el tema en que tenemos ese privilegio de ser receptores, de ser habitación, de ser tabernáculo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el propósito por el que fue enviado, bueno, pues es darnos precisamente
no solamente la autoridad, pero la capacidad para ser testigos del Señor, para llevar el evangelio a otros y a todos los lugares, ¿verdad? Pero también por el otro lado es capacitarnos y desarrollar una vida fructífera, virtuosa, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos esto en claro. Repito, en un momento más vamos a ahondar en los propósitos. Otro escritor inglés, ahora ya de que finales también del siglo XIX, principios del siglo XX, este ya escribió unos 15 años después, este libro se escribió unos 15 años después que les acabo de mencionar de James Campbell, que él se llamó Henry Barclay Sweetie, y en su libro El Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva hace la siguiente anotación, escuchen bien. El cristianismo del día presente no se ha desarrollado directamente a partir del Nuevo Testamento. Pongan atención en esto, por favor. Yo quiero que noten la profundidad de este análisis, ¿ok? El cristianismo del día presente no se ha desarrollado directamente a partir del Nuevo Testamento, sino que es el producto de la asimilación gradual del depósito original por una larga sucesión de generaciones cristianas. Es decir, lo que se estaba viviendo ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no era esa experiencia con el Espíritu Santo que se tuvo originalmente allá en el Pentecostés, que habían esos 1900 años, ¿verdad?, de diferencia ahí, y que a lo largo de todo ese tiempo hubo precisamente una asimilación de muchas generaciones, de muchos cambios que se dieron a lo largo de la iglesia, ¿sí? Que se llegaron a tener en ese momento, ¿sí? Y que no se entendían en su cabalidad. Esa es la verdad. Entonces, es notable, por ejemplo, que a lo largo de la historia del cristianismo, pues no siempre se ha procurado o se ha leído la Biblia y se ha procurado extraer de ella toda la enseñanza con respecto al Espíritu Santo. Es decir, las escrituras ahí han estado. Bueno, ya la Biblia, el Antiguo Testamento ahí está, el Nuevo Testamento, ok, ya tenemos todo el libro completo, ya está perfectamente, tenemos todos los libros, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el canon que nosotros conocemos, ¿verdad? Sin embargo, escúchenme muy bien, por favor, a lo largo de por lo menos 1500 años, ¿sí? No se ahondó, ni siquiera se tocó de una manera profunda, ¿sí? Sino más bien muy superficial la riqueza de la enseñanza con respecto al Espíritu Santo. Fíjense bien, ¿eh? Siendo la tercera persona de la divinidad o de la deidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, igualmente Dios, a lo largo de la historia se centró en el Padre y en el Hijo y el Espíritu Santo, amén, ¿verdad? O sea, ahí está, pero no se procuró extraer toda, repito, la riqueza de la enseñanza bíblica con respecto al Espíritu Santo. De hecho, déjenme mencionarles estos nombres, pero grandes reformadores, ¿verdad? Grandes, no solamente íconos, pero que ciertamente tuvieron un impacto y un peso muy importante en la historia de la iglesia. Y por mencionar algunos, Lutero, ¿verdad? Martín Lutero o Ulrich Zwinglio, ¿verdad? O Juan Calvino, expusieron el texto bíblico con unas grandes enseñanzas doctrinales, ¿verdad? Muchas cosas, la fe, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se tocan ahí y que ellos tocaron, ¿verdad? Calvino aventó ahora sí que un tremendo tratado de eclesiología, ¿verdad? Tuvo una influencia impresionante. ¿Qué decir de Zwinglio? ¿Qué decir de Lutero? No sé si me explico. Sin embargo, no prestaron la suficiente atención a la doctrina del Espíritu Santo. No se detuvieron ahí.
Es cierto que subrayaron en la Biblia y resaltaron en la Biblia todos esos pasajes, ¿verdad? Que enseña la relación del Espíritu con los individuos, ¿verdad? Pero esa obra de regeneración, esa iluminación de las Escrituras, pero no atendieron toda la doctrina sobre el Espíritu Santo. Tocaron algunos aspectos nada más, ¿sí? Algunos aspectos nada más y no profundizaron en ellos. Ahora, miren, no es, ahora sí que no es echarles tierra de ninguna manera, pero aquí regresaríamos, ¿verdad? A lo que dijo James Campbell, que cada época tiene un problema supremo, ¿verdad? Que la iglesia en cada época tiene un problema supremo. Hay quienes lo dicen de otra forma, ¿verdad? Que somos hijos de nuestra generación. Y en el caso de Lutero, o si nos vamos antes de Lutero, John Huss, ¿verdad? Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon y muchos otros, ¿verdad? Que fueron importantes, John Knox, ¿verdad? Gente que fue muy importante a lo largo de la historia, que fueron pues piezas muy importantes en el desarrollo de la cristiandad en la iglesia occidental, en las misiones mundiales, etcétera, 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 ¿sí? Pues no se enfocaron ahí, se enfocaron en los problemas más inmediatos que tenían y se entiende, mis amados. Es decir, en la época de Lutero, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se vendían terrenos en el cielo, cuando se decía que tú echabas la moneda, ¿verdad? Ahí, y en el momento en que se oía caer la moneda, salía el alma de tu abuelito del purgatorio, ¿verdad? Eh, pues por supuesto, o sea, que todo se encierra en la fe, salvos por fe, la gracia, la fe, la gracia, la gracia, la fe, la gracia, soberanía, la fe, la gracia, soberanía, la gracia, la gracia, la gracia, la fe, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero no se adentraron en lo que fue precisamente toda la persona del Espíritu Santo. Entonces, de hecho, y como ejemplos, hay algunas confesiones de fe eh, muy antiguas, muy respetables. Déjenme mencionar algunas de ellas, ¿verdad? La Segunda Confesión de Londres, que fue una confesión bautista, que esto se dio en 1644, época muy importante para los que ubican la historia de Reino Unido, ¿verdad? Que deberíamos todos de ubicarla. Una época muy importante, ¿sí? La época cuando surgen los puritanos, unos 100 años antes de esto, ¿verdad? Esa separación, o no tanto tiempo, me equivoqué, ¿verdad? Pero unos años antes de esto, esa separación, ¿verdad? De Roma y cómo se crea la iglesia anglicana, que habría mucho que hablar con respecto, pero cómo había un sector reformado que buscaban la Biblia, que se adhirió ahí y muchas cosas que salieron, ¿verdad? Dentro de la iglesia anglicana, los famosos puritanos, que esta es la esencia, esto que estamos mencionando aquí, esa segunda confesión, ¿verdad? Escuchen bien, no contenía ninguna sección sobre el Espíritu Santo. Hasta 1902, en los Estados Unidos, fue que la iglesia presbiteriana o la denominación de los presbiterianos agregó a su confesión de fe, ¿verdad? Una pequeña sección con respecto al Espíritu Santo. Sáquenle cuentas. 300 años después. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, se quedó ahí, es decir, era como algo esencial para la fe de un creyente y no se trató por más de 300 años, ¿sí? La Confesión de Westminster, yo tengo una copia de ella, de la original, ¿verdad? No tenía una sección sobre el Espíritu Santo. Escuchen bien, la Confesión de Westminster se inició en 1643, ¿sí? Y fueron 5 años porque se concluyó hasta 1648. Y precisamente esto se llevó a cabo ahí en la abadía de Westminster. Ahí se reunían día tras día, año tras año,
¿sí? Por 5 años hasta que terminó y hasta que se sacó la confesión de Westminster, que ha sido probablemente la confesión de fe de mayor influencia en la iglesia evangélica mundial. Y salió de aquí cerquita, ¿sí? De Westminster. Hubo mucho trabajo ahí, otra vez, ¿verdad? En este sentido, originalmente no tenía ni una sola sección sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta 2 siglos después se le agregó, 2 siglos después. Muy importante esto. Entonces, en medio de todo esto, ¿verdad? Porque aquí ya estamos hablando, ya entramos en un periodo post-reforma, ¿sí? En donde surge la iglesia anglicana, ¿verdad? Y de la iglesia anglicana surge precisamente, estoy mencionando esto, surge esta confesión bautista, ¿verdad? Y no se peleaba con la iglesia anglicana, y de ahí sí surgen los puritanos y surgen muchos ministerios y muchos predicadores muy importantes a lo largo de la historia. Uno de ellos, John Wesley, por ejemplo. ¿Quién no ha escuchado de John Wesley? ¿Sí? De los hermanos Wesley, John y Charles, ¿sí? Y bueno, es de donde se origina precisamente el pentecostalismo y ahí quiero detenerme un poquitín, ¿verdad? Porque la experiencia fundamental y fundacional del pentecostalismo es lo que ellos llaman precisamente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto? Porque el pentecostalismo es probablemente del ala evangélica lo que mayor influencia ha tenido en América Latina, ¿sí? O en Hispanoamérica. Aquí no, en Europa no ha sido así. El pentecostalismo floreció en los Estados Unidos y se desparramó al resto de Hispanoamérica como una cascada, ¿sí? Desde finales, precisamente, mediados finales del siglo XIX, ¿sí? Principios del siglo XX, ni se diga. Y si nos detenemos ahí en el avivamiento de la calle de Azusa de 1906, bueno, ese es todo un tema, ¿sí? Eso es un análisis muy importante que hay que hacer, ¿verdad? Y que muchas veces solamente se menciona así y no se ahonda en ello, pero escuchen bien, esa experiencia fundamental y fundacional del pentecostalismo, repito, es lo que ellos llaman, y digo esto, ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué lo digo así? Y no estoy yo quiero recordarles esto no es para señalar a ningún grupo, no es para señalar a nuestros hermanos, ¿verdad? Pentecostales, no, 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 no. Simplemente vamos a entender de dónde se originan, como dijimos hace un momento, muchas de las prácticas que se tienen. Ahora, ¿se debe a quién? A John Wesley, ¿verdad? Que él establece precisamente allá en el siglo XVIII una diferencia, es decir, él empieza a ver la iglesia y empieza a ver la vida de las personas, la vida de los creyentes, y él llama, ¿verdad? Hace una diferencia, secciona a la iglesia y él les llama a unos como creyentes comunes, es decir, los del montón, y a otros les llama los santificados o los bautizados del Espíritu Santo. Y lo que realmente él lo quería decir en esto es cómo estos hay una evidencia que son creyentes, una evidencia que son cristianos, ¿sí? Y decía, bueno, está bien, qué bueno, tenemos toda esta doctrina, etcétera, etcétera, pero no viven como tales. Si todo esto aquí está entrelazado, todo esto, los bautistas, el movimiento puritano, el movimiento cuáquero, ¿verdad? O los Quakers, ¿sí? Etcétera. No tiene nada que ver, muchas, repito, prácticas que se tienen hoy en día, ¿sí? Con la iglesia primitiva, con lo que se empieza a fundamentar aquí y a entretejer aquí, que eran conceptos y que él lo estaba viendo de una manera muy, muy local, vamos a decir, John Wesley, pero él nunca imaginó todo el alcance que él iba a tener, ¿sí? Pero él estableció esto y se popularizó,
¿sí? Se popularizó la doctrina, vamos a decir así, la doctrina wesleyana, y de ahí surgió la iglesia metodista, que lo que vemos ahorita como la iglesia metodista realmente ahorita de lo que era en su inicio no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Ni en pureza doctrinal ni en conducta, ¿sí? Entonces vamos a ubicarlo, pero de ahí, de ese elemento, de esa experiencia fundacional, es que en los Estados Unidos surge el primer movimiento que se llamó el primer movimiento de santidad, ¿sí? Recuerden que en el Mayflower se fueron a los Estados Unidos, ¿verdad? De acá del puerto de Plymouth, un barco, el Mayflower, lleva a sus tripulantes, ¿verdad? Sus pasajeros, inician las colonias allá en los Estados Unidos, ¿verdad? La gran mayoría de ellos eran creyentes, fundan las colonias, se abre un tremendo panorama evangelístico dentro de la gente. Mucha gente empezó a emigrar para allá, pero también allá había gente, ¿sí? Y la iglesia empezó a florecer y Wesley fue para allá, ¿sí? Y estableció de hecho, los movimientos más sólidos, más fuertes que habían en un principio era la iglesia presbiteriana con raíces escocesas, ¿sí? Y la iglesia metodista con raíces inglesas, ¿sí? Estaban los bautistas también y se fueron varios puritanos, anduvieron con mucha influencia allá. Pero los puritanos no fue así como que la iglesia puritana, más bien era un movimiento que había ahí de gente que se preocupó por ahondar en las escrituras y si yo me atrevo a decir que de la literatura más... más equilibrada en la enseñanza de las escrituras tienen que ver con autores puritanos, definitivamente. Y yo me atrevería a decir nada más un paréntesis, y ahorita lo voy a citar más adelante, quizá el mayor de todos ellos haya sido John Owen. Entonces, pues esa es la base, ¿verdad? Del movimiento. El movimiento de santidad es la base prácticamente de todas las denominaciones y todos los movimientos pentecostales que surgieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Probablemente para algunos les sea conocido el nombre de Charles Finney, allá en los Estados Unidos, un abogado que él siguió muy de cerca esta línea, ¿verdad? De John Wesley, de decir creyentes comunes. De hecho, él se fue a otras categorías y en una, por ejemplo, él tenía las reuniones, ¿verdad? En un pub tenían las reuniones y decía, a ver, acá se van a reunir los que de veras han sido tocados por Dios, acá los que quieren ser tocados y allá atrás los que no tienen ni idea por qué están aquí, ¿sí? Y él separaba esto y de ahí él hacía él empezó con muchos llamamientos al altar. Pásenle para acá para orar por ustedes, ¿sí? Pásenle, vamos a orar por ustedes. Él empezó todo esto, no es nuevo, mis amados, ¿eh? Esto viene del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII en los Estados Unidos. Entonces, todo esto se basó en la doctrina de la santificación que Charles Wesley, que John Wesley y Charles, su hermano también, desarrollaron, ¿verdad? Dos etapas. Ellos lo mencionaron así, lo entendieron así, y otros que vinieron después de ellos también le dieron así, pero ellos lo establecieron de esta manera. Es decir, la primera etapa, ¿sí? La primera etapa es la conversión o el nuevo nacimiento. ¿Ok? Ellos mencionan como primera obra de gracia. Dentro del movimiento de santidad se entendía así, la salvación es una primera obra de gracia y la santificación, ¿verdad? También se llamaba una segunda obra de gracia o también se llamaba una segunda bendición o también se le llamaba el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, para ellos la redención, la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo eran dos experiencias distintas. Así lo entendieron. Evidentemente no tiene soporte bíblico, pero así lo entendieron y así se enseñó hasta la fecha, ¿ok? Como dos experiencias
separada. Hay muchos que dicen, no, es que esto es, o sea, lo ubican así, pero no saben de dónde vienen y no entienden de dónde vienen. Entonces, de hecho, el Espíritu o el bautismo en el Espíritu Santo, esa es la doctrina más característica del área o del ala pentecostal, ¿verdad? Dentro de la iglesia evangélica. El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos lo reducen a lo que, bueno, ya ubicamos, ¿no? A hablar en lenguas. Pero según este grupo de hermanos, esta experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es ese encuentro que da poder a los cristianos para el servicio al Señor. Ahora, es cierto, esta experiencia con el Espíritu Santo, eso es lo que nos da cuando somos, al ser bautizados en el Espíritu Santo, de eso se trataba la promesa de recibir poder, ¿sí? Para el servicio, pero no es una segunda experiencia, es decir, no es de que, ay, bueno, yo soy un cristiano, ¿verdad? Que estoy ahí y ya creí y ya soy cristiano, pero el Espíritu Santo no vive en mí, no hay evidencia. Oh, Rabashata la cara, ya hablo en lenguas. Ah, ya hay evidencia de que el Espíritu Santo vive en mí, ahora sí puedo servir. Escuchen bien, esto ha traído tremendos problemas, tremendas deficiencias, sobre todo en el tema de la evangelización, ¿sí? Y yo creo que al mismo tiempo de que la iglesia evangélica en Hispanoamérica ha avanzado tremendamente y tiene sus raíces, o sea, dentro del pentecostalismo tiene sus porqués, ¿sí? Porque efectivamente había un mover de parte de Dios y habían sanidades y habían milagros, muchas cosas que estaban ahí detenidas, ¿sí me explico? Pero por un desconocimiento de la persona del Espíritu Santo, históricamente, un retraso o un rezago histórico con respecto, ¿verdad? Y de entendimiento, como lo mencionamos en un principio, con respecto al Espíritu Santo, impresionante. Entonces, hacían esta diferencia, ¿verdad? Que sin el bautismo del Espíritu Santo, que el cristiano es salvo, pero que después solo puede llegar a ser un siervo efectivo de Jesucristo con el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que este bautismo en el Espíritu Santo, según la mayoría de los hermanos pentecostales, se manifiesta por medio de hablar en lenguas. Entonces, yo creo que ahí ubicamos muchas cosas ya, ¿sí? Yo creo que hasta ahí lo podemos ubicar de una manera muy clara, ¿sí? Entonces, bueno, esta conclusión, aunque a donde ellos llegaron, ¿verdad? O a donde se llegó, lo cierto es de que no había una mala intención en ello. O sea, no podemos decir que hay una mala intención en ello. De hecho, había una buena intención en el sentido de ver la necesidad, pues, de cómo vivían los cristianos o los cristianos nominales, los que se decían ser cristianos, ¿verdad? Sin embargo, las implicaciones de no tener claridad o una claridad mayor en el tema, una claridad mayor con respecto a la persona del Espíritu Santo, pues mm, las implicaciones son muy grandes doctrinalmente hablando y en la praxis, ¿verdad? Es tremendo, ¿sí? Y por eso vemos muchos desequilibrios, por eso vemos muchos desórdenes dentro de la iglesia y que se dicen, no, yo sí creo y sí creo, y los dones y cosas que ya hemos hablado con respecto a los dones, ¿sí? Y repito, yo creo que muchos de nosotros tenemos pues mucha, incluso experiencia en el tema, ¿verdad? Que nos ha tocado vivir cosas, ver cosas, cosas muy extrañas. Y será el Espíritu Santo, ay, a mí me habían dicho, ay, a mí me habían dicho. Entonces dices, a ver, pues ¿quién te dijo? Pues ¿qué es lo que te dice la Biblia? Es que en tal movimiento, es que tal hermano, es que tal ministerio, es que vamos a estudiar las escrituras. Todo esto que acabo de decir, prácticamente estos 40 minutos que llevo tratando el asunto, solamente hice un repaso histórico, ahora sí que como dice un hermano español, ¿verdad? Abuelo de pájaro, ¿verdad? Pero ya esto, yo creo que ya nos da una idea bastante clara de dónde estamos
o al menos eso espero, que nos ayude a entender, ¿verdad? Yo quisiera insistir en en esa idea, ¿verdad? Que plasmó el hermano Barclay, allá a principios del siglo XX, en Oxford, precisamente, en la Universidad de Oxford, que el cristianismo, ¿verdad? Que el cristianismo actual no está ligado, que incluso el pentecostalismo no está actual, no está ligado a eh, concretamente, o no tiene el entendimiento ni la experiencia de la iglesia primitiva. Y eso es más que visible, más que notorio. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar a tratar el asunto en Lucas capítulo 24, versículo 49, se lee lo siguiente. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Es decir, yo enviaré, Él se está involucrando, yo se los voy a mandar, es la promesa de mi Padre, ¿sí? Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos. Esto quiere decir vestidos con, ¿sí? El sentido que tiene la palabra investidos es ser hundido en un vestido. Así como que te ponen el traje, ¿no? Como que te meten en ese traje, ya quedaste contenido en él, pero al mismo tiempo ese traje queda contenido en ti. Entonces está muy interesante esto. Entonces dice, ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Ahora, pongan atención, porque aquí es muy importante que en primer lugar entendamos cuál es el propósito de esta promesa en donde el Señor se refiere al Espíritu Santo. Es decir, esa promesa a la que el Padre se refiere, que hace y que el Hijo menciona, ¿verdad? No es otra cosa más que la persona del Espíritu Santo. Eso es muy importante entenderlo. La promesa no es hablar en lenguas, mis amados. La promesa no es de que, entonces va a enviar la promesa. Sí, Señor, estamos esperando tu promesa. Ya recibí la promesa. Es una segunda obra de gracia. No, 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 no. No. Vamos a empezar a establecer esto. Vamos a empezar a tener en claro, ¿sí? Porque esto, no me quiero adelantar, pero sí es dejarles en este momento que quede perfectamente claro que el creyente es sumergido, recibe el bautismo en y con el Espíritu Santo en el momento en que cree. No es una experiencia simultánea, perdón, no es una experiencia alterna, ¿sí? No son dos obras de gracia en este sentido. No es de que, bueno, ya creí y ya después, pues ya me aparto y el Espíritu Santo me aparta y viene, entonces ya. No, yo soy un cristiano de primera, yo soy un cristiano de segunda y otros pues de tercero o cuarto, ve tú a saber, ¿sí? No, no, no. Es nada más alejado de la realidad bíblica, ¿sí? Y a esta promesa de enviar al Espíritu Santo es precisamente, está repetida en el Antiguo Testamento, ¿sí? Déjenme, les voy a mostrar algunos versículos nada más para que lo tengan ahí. Isaías 44:3 dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrente sobre la tierra seca, ¿sí? Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Si es una promesa. Ezequiel 36:27, ¿verdad? Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto tiene que ver con el nuevo pacto, ¿sí? Esta es la raíz, la base del nuevo pacto, ¿sí? Uh, Seguimos avanzando, un pasaje un poco más conocido quizás, ¿verdad? Porque está citado, ¿verdad? Y el apóstol Pedro lo cita ahí en el libro de los Hechos. Y dice en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, dice, y sucederá
que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Póngame atención aquí porque ahorita voy a hacer una reflexión sobre esto. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Esto está hablando del día de venganza. Esto es el día del juicio. Versículo 32. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estará los que el Señor llame. Escuchen bien, este pasaje en particular, quiero aclarar que no se refiere a un avivamiento indiscriminado, como muchas veces se ha manejado. Es que el Espíritu Santo va a venir sobre todos y van a estar así, de repente hay que estar orando para que el Espíritu Santo le caiga a aquel que está ahí en el trabajo, ¿verdad? Y que anda ahí en el trabajo y ya le cayó el Espíritu Santo y todos van a venir así, multitudes van a venir y se van a postrar delante del Señor, porque la Biblia dice que sobre toda carne, y la Biblia es literal y dice sobre toda carne. Sí, sí es literal, o en el sentido del método interpretativo, ¿sí? Pero tenemos que, precisamente por lo literal, tenemos que ubicar cuando es algo literal y cuando está utilizando una figura literaria. ¿Está bien? Entonces, nos hablan de que esto está tratando de un avivamiento, repito, indiscriminado, en donde todo el mundo va a ser receptor del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no es así. Fíjense bien, esto que está aquí en el versículo 28, toda carne que está en el versículo 28, queda aclarado y muy bien encuadrado en el versículo 32 que dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es esto? Todo el que diga, Señor, sálvame. Eso es lo que quiere decir al Señor. Invocar al Señor es reconocerle a Él y pedirle que lo salve. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo el que reconozca su condición y pida salvación, el Señor le salvará y sobre ellos derramará su espíritu y ocurrirán estas cosas que está hablando, ¿verdad? Que va a haber un operar de su espíritu en donde se van a dar mensajes inspirados de parte de Dios, en donde se va a tener una visión muy clara, ¿verdad? Y muy inspirada por Él, ¿sí? Muy guiada. Esto se está refiriendo a una guianza por parte del Espíritu Santo y está hablando de un tiempo en donde el Espíritu Santo vendrá sobre aquellos que han creído hasta el día del juicio. ¿Sí? Que eso es lo que mencionas ahí. Entonces, mis amados, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que encuadra precisamente ese derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo espero que esto haya quedado claro, porque ya no puedo explicarlo mejor. No tengo esa capacidad, pero esto es muy importante porque esta promesa, la promesa en concreto, ¿verdad? Es la esencia, como mencioné hace un momentito, es la esencia del nuevo pacto, que Él enviaría al Espíritu Santo a morar en nosotros, ¿sí? Y eso es el nuevo pacto, el Espíritu Santo enviado a regenerar, ¿verdad? Es decir, a llevar a la salvación, pero a regenerar, a hacer una nueva criatura, a hacer nacer de nuevo y habitar perpetuamente en todo aquel que haya sido redimido por Cristo. Perdón, todo aquel que haya creído en el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Que lo resumimos en poner nuestra confianza absoluta en la obra expiatoria de Cristo a favor nuestro. Eso es lo que está tratando. Entonces, Él envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Cumpliendo, escuchen bien, el compromiso personal que el mismo Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos varias veces, ¿verdad? Que Él enviaría el Espíritu Santo después de su partida. El Señor habló mucho, miren, en el Evangelio de Juan, habla mucho con respecto al Espíritu Santo. Mucho. De hecho, es en donde más menciona al Espíritu Santo. Juan
14:16, dice lo siguiente: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes. Acuérdense, el primer consolador, ¿quién es? Jesús. ¿Ok? Cuando Él se está refiriendo a otro consolador, se está refiriendo ya al Espíritu Santo. Dice, para que esté con ustedes para siempre. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar con ustedes físicamente para siempre. ¿Ok? Por eso les dice, les conviene que yo me vaya. Juan 16:7 dice, pero yo les digo la verdad. O sea, no nos echa mentiras, mis amados. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador, a este que se está refiriendo aquí, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y va a estar con ustedes siempre. Y ahorita está con ustedes, porque aquí estoy, ¿verdad? Pero Él estará en ustedes. Eso es muy importante. Vamos a regresar a Lucas 24:49, ¿sí? Porque algo referente al propósito como creyentes, pues lo mencionamos en un principio, ¿sí? Es decir, esta promesa, esta preciosa persona, el Espíritu Santo, que mora en nosotros los creyentes, fue enviado con un propósito. Acuérdense que ya hablamos de la obra del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Que ya hablamos con respecto de la obra general con respecto al mundo de convictar, ya hasta un verbo inventamos, ¿verdad? De acusar en el buen sentido, de hacer ver la culpa, ¿verdad? De dejar en claro, de presentar todas las evidencias en contra. Ok, eso ya está ahí. Hablamos que el Espíritu Santo pues nos dirige, nos consuela, nos guía, nos fortalece, etcétera, etcétera. Pero hoy solo nos vamos a concentrar en uno de estos, y esto es, mis amados, que sin la obra del Espíritu Santo no puede cumplirse el mandato de la evangelización del mundo. Vayan a todo el mundo, lo que es la gran comisión. Yo nada más les voy a decir algo. La gran comisión, ¿verdad? Se da después de haberles dicho, espérense en Jerusalén. Se va, o la gran comisión se les da después de decirles, yo enviaré sobre ustedes la promesa del Padre, pero ustedes permanezcan ahí, ¿sí? Hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Que para que la predicación fuera eficaz, tenían que recibir el poder de lo alto, ¿verdad? Cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, lo que nos dice en Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo venga. Antes no, antes no. Y yo les mencioné hace un momento John Owen, que fue puritano del siglo XVII, ¿verdad? Y yo creo que es quien tiene el tratado más grande de neumatología, es decir, con respecto al Espíritu Santo. Es un libro así, son muchos libros, pero en un solo tomo, es un tomo así, es como el directorio telefónico de Londres, más o menos, ¿sí? Creo que eso es lo más completo que ha estado en mis manos, o que tengo al alcance para ver el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también, bueno, me falta tanto por ver y me falta tanto por aprender. Pero él hace un comentario con respecto al propósito de la promesa del Padre, ¿verdad? Y era que la instrucción del Señor Jesús fue muy clara. Él dice que la instrucción del Señor fue muy, muy, pero muy puntual, de que se quedaran quietos, ¿verdad? Que se quedaran ahí en Jerusalén, que no anduvieran buscando ayuda de nadie, que no iban a tener éxito, que no iban a poder avanzar en la encomienda de la predicación, ¿verdad? Si no venía sobre ellos el Espíritu Santo. Y él dice lo siguiente, escuchen bien, esto es muy interesante. Este es el fundamento del ministerio de la iglesia. Fíjense bien, qué cosa, que el Espíritu Santo venga sobre el creyente, que venga a morar en el creyente. Ese es el fundamento del ministerio de la iglesia. Sin eso no hay nada. ¿Sí?
Dice, este es el fundamento del ministerio de la iglesia, también de su continuidad y eficacia. Y continúa diciendo, es el Espíritu Santo quien suple la ausencia corporal de Cristo y quien completa todas sus promesas a la iglesia. Vean la importancia, vean la claridad de este hermano. ¿Sí? Pero él ya lo escribió en 1700. Dice, por lo que los antiguos le llamaron Vicarium Christi, es decir, el vicario de Cristo, o quien representa a su persona, quien representa, es decir, en un principio en la iglesia decían, este es el vicario de Cristo, este es el representante de Cristo, así le decían al Espíritu Santo, el representante de Cristo. El Espíritu Santo, Él es el representante de Cristo. Y bueno, ya aquí verán, ya ese título, vicario de Cristo, ya le sonó la campanita a varios, ¿verdad? Porque aquí verán que el papado, la Iglesia Católica, ¿sí? Ha pretendido no, ha pretendido suplantar el lugar del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Sí? Ellos dicen, es la Iglesia la que debe de dirigir al creyente, no las escrituras. Está la tradición, no las escrituras solas. Por eso fue la reforma, mis amados. ¿Sí? No dice las escrituras y el Espíritu Santo, no, 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 es la iglesia. Y en otras palabras dice, soy yo, o sea, es el Papa. Escuchen bien, eso es un acto de suplantación. Es más falso que toda falsedad. Está bien ahí, pero yo creo que de esto podríamos ahondar un montón, pero no es necesario para el tema, ya le tengo que meter al acelerador. Vengan por favor a Hechos, capítulo 1, del versículo del 1 al 5, me voy a ir deteniendo por ahí en algunas frases. Dice, en el primer relato, estimado Teófilo, es obvio que se está refiriendo al primer relato, al Evangelio de Lucas. Ese fue el primer tratado o el primer escrito o el primer libro que Lucas escribió y se lo mandó a Teófilo. Dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. A ver, en el Evangelio de Lucas, ¿de qué habla? O sea, ¿de qué le habló Lucas a Teófilo? ¿De qué le escribió? No le habló de todo el accionar de la iglesia, no le habló de todo el ministerio de Jesús y del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Sino solo de un cierto periodo. Dice, hasta el día que fue recibido en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes o indubitables, también se traduce, es decir, que no tienen dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Miren, el apóstol Pablo hace una referencia de esto, ahí en primera los Corintios 15, en donde él dice que hubo más de 500 testigos a la vez, ¿sí? O sea, pruebas convincentes, es decir, que no hay manera de refutar. Dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén. ¿Sí? Acuérdense que Lucas mismo es el que escribe en Lucas 24:49, pero aquí lo está ampliando. Acuérdate, Teófilo, acuérdate que él les mandó que no se fueran de ahí hasta que iba a venir la promesa del Padre. ¿Sí? Es decir, los discípulos recibirían el Espíritu Santo, escuchen bien, en la misma ciudad que ellos habían abandonado al Señor. Ellos abandonaron al Señor en Jerusalén. Ellos habían huido para salvarse. ¿Qué cosas, no? Ahora sí que como dijo aquel, ¿qué cosas, no? En el mismo lugar que que abandonaron al Señor, que ahora sí que aleluya, aleluya, cada quien agarre la suya, ¿verdad? Y agarraron cada uno para su lado. Ah, bueno, pues en esa misma ciudad les dice, aquí se me van a juntar. Y es ahí mismo en donde ellos iban a ser fortalecidos de una manera sobrenatural, ¿sí? Con un valor extraordinario en el mismo lugar, repito, donde antes se mostraron débiles, donde antes se mostraron cobardes, ¿sí?
Esto nos enseña, mis amados, que para crecer en el Señor, luego Él nos lleva a lugares en donde nosotros lo dejamos a Él. Esto es muy importante. Ay, es que yo ya perdí, he perdido mi primer amor, ¿verdad? Ya perdí mi primer amor con el Señor. No, el amor no se pierde, el amor se deja. Lo dejaste, ve y agárralo donde lo dejaste. La Biblia no dice, has perdido, el reclamo del Señor no dice, has perdido tu primer amor. El reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso es, has dejado tu primer amor. Y perder y dejar son dos cosas distintas. Y ya se los he dicho esto, ¿sí? Pero a mí me llama la atención cómo en el mismo lugar en donde fueron cobardes, ¿verdad? Ahí mismo los lleva, ahí mismo los confronta. Por eso, mis amados, luego, esto hay miren, hay una enseñanza muy grande también aquí, porque hay cosas en donde nosotros dejamos al Señor o dejamos otros amores, ¿sí? Dejamos otras cosas importantes. Cuando me refiero a otros amores, otras cosas que debemos de amar y debemos de apreciar y que las dejamos por ahí botadas. Bueno, el Señor nos va a llevar ahí. No vamos a avanzar, escuchen bien, en nuestro caminar no vamos a avanzar por atajos. Si yo llegué hasta este punto con el Señor y de aquí me aparté y anduve en otras cosas, olvídense que el Señor nos vamos a encontrar con Él allá adelante, ¿verdad? Como esos tramposos luego en los maratones, ¿no? Que van corriendo el maratón y en algún punto y de repente, ¡fum!, se salen y ya aparecen 15 kilómetros adelante corriendo en la punta de todos y se desaparecieron por todo ese tramo, ¿verdad? Eso nomás lo hace un expresidente, para vergüenza de México lo digo, ¿no? Un expresidente que hizo eso en un maratón en Alemania. Pero bueno, hace algunos años. Qué vergüenza. Así ocurre, en donde dejamos al Señor, en donde dejamos nuestra comunión con Él, ahí nos lleva. Esto es un patrón que vemos en Él. Dice, entonces, que no salieran de Jerusalén, sigo leyendo, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua. Esto era un bautismo ritual, lo que le está diciendo, el bautismo con el que Juan los bautizó era algo externo, era simplemente un ritual, era una expresión visible de que habían cambiado su manera de pensar, de que se habían arrepentido, sí, pero todavía no estaba el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿sí? Todavía no, había una aspiración a una muy buena conciencia, pero eso es todo. Por eso les dice, Juan los bautizó con agua, ¿sí? Dice, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso fue lo que se les dijo, ¿verdad? Entonces también se traduce como en el Espíritu Santo, ambas. Ser bautizado con el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo se traduce igual, es lo mismo, ¿verdad? Ese con y en indica que el Espíritu Santo es el agente que lleva a cabo precisamente esa acción, ¿sí? Y es quien lleva a cabo y es en quien se lleva a cabo esa acción. Y dice, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, ¿verdad? Cuando les estaba diciendo eso el Señor, eso ocurrió en los siguientes 10 días, porque ya hasta eso, cuando el Señor les dijo, habían pasado más o menos 40 días. ¿Ok? Ahora, nos vamos ya este, para el final, que lo voy a dejar ya para la siguiente. Voy a leer, nada más anoten, ¿sí? Nada más anoten este versículo, ya por cuestión de tiempo ya no me da para desarrollarlo más, pero por favor anoten primero a los Corintios 12:13. Ya hemos estudiado un poco acerca de esto, pero por favor, llévenselo a casa, se los voy a leer. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, mis amados, esto vamos a partir de aquí, la semana entrante, para seguir viendo el bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Apenas este tema nos sirvió para dar un pequeño vistazo adentro de lo que viene y de lo que va a ser.
y cosas que, pues, de cierto ya hemos tratado en otras ocasiones. Entonces, con esto concluimos, mis amados, el tema del día de hoy. Así que yo les quiero invitar a que, bueno, acá pasemos a la sobremesa.